Bienvenidos una vez más a la clase de hidrología, ahora de manera virtual. Espero se encuentren muy bien. En la última sesión hablamos sobre el escurrimiento y hablamos sobre cómo medir el escurrimiento en canales naturales o artificiales. En esta ocasión hablaremos sobre la relación que existe entre precipitación y escurrimiento. ¿A qué me refiero? A que la precipitación es la estimulación que recibe la cuenca para echar a andar de alguna manera la mayoría de los procesos del ciclo hidrológico, entre ellos obviamente el escurrimiento. Siendo así, vamos a tratar de ejemplificarlo con algunas ilustraciones para que quede más o menos claro. Vamos a recordar la definición tal cual de escurrimiento. Es el drenaje o flujo de la precipitación cuando cae a un área de captación a través de un canal de superficie. Vamos a ver las palabras claves. En este caso tenemos acá que escurrimiento es el drenaje o flujo de la precipitación, ¿no? La clave sería esto. Como les decía hace un momento, la precipitación es la estimulación que recibe la cuenca, el estimulante que recibe la cuenca para echar a andar el proceso o el proceso del escurrimiento, ¿no? Obviamente interactúa con otras situaciones que son las cuestiones físicas propias de la cuenca, las características morfológicas que tenga, y se presenta de alguna manera más o menos rápida, dependiendo, digo nuevamente, de las características que tenga la cuenca. Entonces, esa precipitación que cae en un área y que luego escurre o drena un canal de superficie. Ese canal de superficie puede ser desde un río, un arroyo, un canal subterráneo o un canal artificial, ¿no? Entonces, de alguna manera, no todos, ya hemos visto que no todos las corrientes, depende del orden que tengan, son las salidas, ¿no? Pero de alguna manera, al final de todo, la corriente natural representa la salida de la cuenca, como con una unidad de tiempo dada. ¿A qué nos referimos con una unidad de tiempo dada? A que si bien el escurrimiento es volumen de agua, podemos hablarlo en metros cúbicos, en litros, ¿no? Incluso en pies cúbicos. Vamos a utilizar otro sistema de unidades, que también esos pies cúbicos los podemos encontrar como CFS. Bueno, aquí ya le estamos agregando en esta parte la unidad de tiempo. Todo esto es volumen y todo el escurrimiento se mide en una unidad de tiempo dada. Es decir, hay que agregarle los segundos, puede ser minutos, incluso pueden ser horas, dependiendo cómo queramos manejarlo nosotros. O como veíamos la vez pasada, dependiendo de lo que queramos estudiar. Entonces, esa es la definición de lo que es escurrimiento. Es importante que quede claro porque en el curso lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar mencionando mucho pues es la precipitación y el escurrimiento, ¿no? Entonces, para saber qué estamos haciendo y saber interpretar en un futuro todo lo que haremos de manera en clase teórica y ya en su vida profesional, pues es importante tener claros estos conceptos, porque no importa en qué área de la ingeniería civil se especialicen, es importante conocer un poco de estos conceptos. Bueno, vamos a ver qué pasa en una cuenca. Imaginemos que tenemos un perfil de este tipo en una cuenca donde presenta estas características. Vean, tiene acá una pendiente, hay vegetación, tenemos una corriente que pasa aguas arriba, tenemos un arroyo, un río que pasa a la parte baja, tenemos esto otro aquí en la parte alta, tenemos acá el nivel freático
¿sale? El nivel freático es el suelo saturado donde ya hay agua, y más abajo está el acuífero, y tenemos una capa de confinamiento. La capa de confinamiento es aquella capa que debido a los materiales del suelo se vuelve ya impermeable, ¿no? Y el acuífero queda confinado entre el nivel freático y esta zona, ¿no? Entonces aquí es donde el acuífero hace su recorrido de acuerdo a la topografía que vaya siguiendo. Entonces veamos, de acuerdo a la definición, el estimulante que se necesita en una cuenca para que haya escurrimiento, pues el principal es la precipitación. Entonces puede tener esta precipitación diferentes rutas. Entonces vamos a suponer que cae una precipitación, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? ¿O qué es lo que sucede justo cuando empieza a caer la precipitación antes que haya escurrimiento? Vuelvo a repetir, esto es para estudiar el escurrimiento. Entonces, cae la precipitación y antes que haya escurrimiento tienen que satisfacerse unas condiciones previas. ¿Cuáles son estas? Primero, evapotranspiración. Empieza a caer precipitación, el agua de la lluvia choca con la vegetación, la propia vegetación absorbe esto y empieza a generarse evapotranspiración. Obvio, esta evapotranspiración se produce haya o no haya precipitación. Sin embargo, cuando cae la precipitación se está produciendo esa evapotranspiración y también contribuye a que se retrase un poquito el escurrimiento. ¿Qué otra situación se produce al mismo tiempo? Se produce la recarga de acuíferos, es decir, empieza a caer la precipitación, la vegetación empieza a aprovechar esa agua que cae, y a su vez esa agua cae a los cuerpos de agua, ya sean corrientes, ríos, arroyos, y esos mismos ríos y arroyos están recargando acuíferos, ¿no? Constantemente. Entonces, al caer más agua, pues esa agua se queda acá y posteriormente va a recargar los acuíferos. El agua que no cae dentro del arroyo cae en el suelo natural, y esa agua entonces se va infiltrando y va recargando acuíferos. ¿Hasta qué? Hasta que el suelo se satura. ¿Okay? Si tiene varios días, imaginémonos en esta parte donde no ha llovido y empieza a llover, el suelo se tiene que saturar primero antes de que empiece a notarse una lámina de agua o un escurrimiento por la parte superficial. Entonces, ya tenemos otra cuestión. Tenemos que satisfacer antes la evapotranspiración, la recarga de acuíferos, la saturación del suelo, la propia evaporación, ¿no? Entonces va a empezar a caer agua a los cuerpos que tengamos, y esa misma agua que va cayendo con la que ya está se va a evaporar, ¿no? Cuando se empieza a llover y se rompe este equilibrio entre evaporación, recarga de acuíferos y evaporación, es cuando empieza a haber escurrimiento. Cuando la precipitación es mucha, pues este equilibrio se rompe bastante rápido, y cuando es una precipitación con una intensidad muy baja, vemos que vamos a ver que no genera escurrimiento, y es por lo mismo, ¿no? Porque una parte se infiltra, otra parte es captada por la propia vegetación y otra se evapora, ¿no? ¿Qué pasa posteriormente? Cuando ya se rompe este equilibrio, empieza a haber un flujo superficial. Es ese flujo que se produce en la primera capa de suelo, en el que no se va ni siquiera, es decir, no se va al acuífero ni se va a la superficie. Empieza a fluir muy lentamente por la primera capa y al final sí llega a los cuerpos de agua, dependiendo la pendiente que tengamos, ¿no? Entonces, este flujo es el primero que ocurre antes que empiece a haber flujo superficial o escurrimiento superficial. Una vez que el suelo ya se saturó y empezó a fluir de manera superficial, empieza a haber flujo superficial, que es precisamente el que nos corresponde estudiar a nosotros, ¿no? Cuando ya empieza a fluir agua por la superficie y empieza a generarse un volumen, un tiempo o una unidad dada de tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a tener volumen de tiempo.
Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Una vez que empieza el flujo superficial, empiezan a ver o a verse los efluentes. Los efluentes son aquellos cuerpos de agua que reciben el agua y la transportan, ¿no? Y también tenemos los influentes. Son aquellos cuerpos de agua que, si bien reciben agua, estos recargan a los acuíferos, ¿no? Van al acuífero directamente por su suelo o el fondo que tengan, que es muy permeable. Entonces por eso es uno es efluente, fluye el agua y la lleva hacia una salida, y el otro es influente, que recibe el agua y la filtra y recarga los mantos acuíferos. Entonces, digamos que estas serían las diferentes rutas en términos muy generales del escurrimiento. Obviamente esto depende, vuelvo a repetir, de las condiciones morfológicas que tengamos en la cuenca. A veces va a haber más evaporación, otras veces va a haber más recarga de acuíferos, otras veces va a haber más flujo superficial. ¿De qué va a depender? Pues del tipo de suelo. Pero en términos generales es como debería comportarse. Ojo, esto lo estamos viendo en un terreno natural. Entonces, de acuerdo al concepto de escurrimiento, vamos a ver que existen dos tipos de escurrimiento. Lo podemos clasificarlo en dos categorías: el escurrimiento directo y el escurrimiento base. El escurrimiento directo ingresa directamente a la corriente, ¿ok? Digamos que es parte del efluente, y es el que vamos a estar viendo nosotros en la superficie. Y en este escurrimiento directo se incluye el superficial, el subsuperficial y lluvia sobre la corriente. Es decir, aquella lluvia que cae directamente a los cuerpos de agua, al río, al arroyo, y que se integra a la ya existente. Entonces, básicamente el escurrimiento directo es aquel que podemos ver, ¿no? Que podemos ver y que vamos a tenerlo siempre en la superficie. Entonces, por lógica, el escurrimiento base va a ser aquel que aporta al escurrimiento subterráneo, es decir, cae al suelo, se infiltra y aporta directamente a los mantos acuíferos, y se obtiene básicamente, o es la diferencia entre el escurrimiento total y el escurrimiento directo. Ya tenemos un escurrimiento total y nosotros calculamos el escurrimiento directo, lo restamos, y básicamente ese sería el escurrimiento base, aquel que se infiltra, que no vamos a ver en la superficie, pero que es importante porque recarga los mantos acuíferos. ¿Okay? Entonces el escurrimiento podemos tenerlo en dos categorías. Ahora, vean esta parte de acá. Esta es una comparación entre una cuenca o un área de terreno. Básicamente vamos a ponerle que esta es natural y esta podemos decir que es urbana. Alguien podría decir, bueno, pero hay una casa nada más. Bueno, urbana vamos a englobar todas, porque puede haber suburbana y residencial, etcétera, etcétera. Vamos a decir que es urbana, o sea, ya está modificada. Vean, vamos a analizar esta primero. ¿Qué pasa cuando tenemos un área con mucha vegetación? Ocurre lo que ya habíamos hablado, la evapotranspiración. Hay evapotranspiración, empieza a evaporarse, y al agua que cae cuando hay una precipitación empieza a ser aprovechada por la misma vegetación. ¿Qué pasa primero? Bueno, empiezan a recargarse en esta capa del suelo, empieza a ocurrir el caudal base, se empieza a saturar el suelo, posteriormente empieza a haber flujo subsuperficial, que es en la primera capita del terreno natural. Empieza a fluir, empiezan a fluir estos dos. Una vez que se satura toda esta parte de acá, se empieza a generar el flujo superficial, ¿no? Es el que podemos ver. Ahora, esto es, digamos, de una manera gráfica. ¿Qué pasa si lo vemos ya con variables? Es decir, si le agregamos tiempo y si empezamos a medir el caudal o el escurrimiento. Acuérdense que ya habíamos hablado antes que el escurrimiento también le podemos llamar gasto, caudal, y que lo podemos ejemplificar o
poner en una variable que va a ser Q, ¿no? Y que lo vamos a, como ya vimos hace un momento, lo vamos a poner siempre en unidades de volumen sobre tiempo. Entonces tenemos en el eje Y el caudal y vamos a compararlo con el tiempo. ¿Qué está pasando acá con respecto al tiempo? Vean, aquí cae un flujo, bueno, perdón, cae una precipitación en esta zona de acá, empiezan a generarse el escurrimiento base, superficial, es decir, el superficial y el subsuperficial, que sería el escurrimiento directo. Y si empezamos a medir, vean cómo se comporta esta gráfica. ¿Vale? Es bastante tendiendo a ser tiende a aplanarse, a eso me refiero. Entonces tiende a aplanarse. ¿Qué pasa en esta parte de acá? El caudal base es mayor. ¿Por qué? Porque cuando empieza a precipitarse, la precipitación empieza como por este punto. Vamos a ponerlo, vamos a ver otra gráfica más adelante donde queda más claro esto, pero vamos a poner que empieza aquí. Empieza acá, el suelo se empieza a saturar, empieza a ocurrir el escurrimiento base, luego empieza el superficial, empieza el escurrimiento superficial, que junto con esos dos es el escurrimiento directo. Y vean, el caudal, si vemos la magnitud de ese caudal aquí, no está arriba. Es decir, tenemos un caudal bastante aceptable, manejable, pequeño, y no estamos conteniendo ni teniendo ninguna obra hidráulica aquí. Es simplemente por la vegetación, por lo mismo que tenemos un suelo bastante permeable, damos a poner que hay infiltración, precipitación al ir cayendo va chocando en las copas de los árboles, va tardando en llegar al suelo, entonces eso hace que el escurrimiento mayor, que sería el pico, así se le llama en el argot de la hidrología, caudal pico o escurrimiento pico, si vean, tarde en llegar, pues no sé, un tiempo n, tarde en ocurrir. Luego empieza la curva de recesión, que es una recesión gradual, que el escurrimiento empieza a disminuir en función del tiempo, gradual y progresivamente, empieza hasta que llega a hacerse cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una cuenca urbana? Vean, de entrada, esta parte de acá ya no tenemos vegetación, entonces esto se vuelve un área impermeable, ¿no? Ya sea que le pongamos concreto, asfalto, lo que sea, ¿no? Ya tenemos menos árboles, tenemos unas viviendas, entonces ¿cómo se va a comportar? Evidentemente va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener también el caudal base, el subsuperficial y el superficial, que vuelvo a repetir, y perdón que sea tan repetitivo, pero me interesa que quede bastante claro. Juntos, este es el escurrimiento directo. Entonces, ¿qué sucede ahora con esta gráfica? La azul, esta que vemos acá, es la misma que el área natural. La roja es ya de la cuenca urbana. Entonces ven, ¿qué pasa con el tiempo desde que empieza a precipitarse aquí hasta que llega el caudal pico máximo? No, más o menos es aquí. Entonces tenemos, vamos a ponerle TU. Este es tiempo en terreno natural, tiempo en terreno urbano. ¿Ven? Sin duda, digo ahí por la cuestión de la escala, es mayor que el urbano. ¿Por qué? Porque el agua, al no infiltrarse directamente cuando cae, sobre todo en esta parte impermeable, cae directamente y empieza a escurrir. Ya no hay tiempo de que se empiece a infiltrar, de que el suelo se empiece a saturar y que empiece a recargarse los acuíferos, a que haya más caudal base. No, entonces cae directamente y escurre. Entonces eso hace que tengamos un caudal pico que se produce más rápido, ¿no? También vean, la curva de recesión es bastante acentuada, ¿no? Empieza, si ven, el valor que tenemos acá es el caudal entero natural, es menor, el pico, hablo del pico, es menor que el del urbano, mucho menor, ven, casi el doble. Y la curva de recesión empieza a ser bastante acentuada y todavía con caudales bastante altos, ¿no? Hasta que empieza a caer más y el caudal base disminuye. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer estas dos comparaciones? Es que la cuenca puede comportarse
muy diferente cuando se trata de una cuenca natural a cuando se trata de una cuenca urbanizada o que se hayan cambiado sus características naturales. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no vayamos o que no construyamos nunca jamás ciudades, más bien que hay que promover y pensar en esto para promover condiciones que ayuden a que ese caudal pico no llegue tan rápido y promover la infiltración. ¿Cómo? Bueno, por ahí viene la parte de obras hidráulicas, de estructuras hidráulicas, que no las vamos a ver aquí a fondo, pero iremos comentando alguna que otro ejemplo. Ahora, ¿esto cómo se ve de manera real? Bueno, vamos a ver este video donde me llamó mucho la atención cuando lo vi porque empieza a escurrir agua y se empieza a graficar acá la misma curva que teníamos en los ejemplos anteriores. A ver, le voy a poner play y vayan observando en esta zona y en esta cómo va fluyendo el agua. Ven, creo que queda bastante claro de cómo funciona la curva. Esta curva a la que nos hemos estado refiriendo hasta ahora como esta curva se llama hidrograma. ¿Okay? El hidrograma es una representación del caudal en función del tiempo. En el eje X tenemos tiempo y en el eje Y el caudal o escurrimiento. Entonces, con esto podemos ver el comportamiento del caudal con respecto al tiempo. ¿En qué unidades? En las unidades que nosotros queramos utilizar en cuanto al tiempo, ¿no? Puede ser minutos, segundos, horas, días, de acuerdo a lo que a nuestras necesidades y el tipo de proyecto o estudio que estemos haciendo. Iremos afinando más esta cuestión del tiempo en cuanto hagamos ejercicios. Sin embargo, ahora lo importante es que quede bastante claro que es un hidrograma. Ahora, vimos el hidrograma en su forma más simple, que es la curva tiempo caudal. Ahora tenemos este hidrograma un poquito más profesional, donde vienen todas las cuestiones que podemos ver o que podemos estudiar cuando vemos un hidrograma. Y no solo eso, sino que en esta parte de acá, vean, esta parte de aquí, le agregamos un hietograma. El hietograma es la precipitación con respecto al tiempo. La precipitación en milímetros con respecto al tiempo, solo que este hietograma lo tenemos de cabeza, es decir, normalmente y este hietograma tendría que estar así. Aquí tenemos la precipitación, aquí tenemos el tiempo y solo que lo agarramos de aquí y lo giramos. Entonces esto sigue siendo el tiempo y quedó
así. En teoría es un espejo, ¿no? Nada más que estamos girándolo para simular que esta precipitación cae acá. ¿Para qué? Bueno, pues normalmente como se estudia esta cuestión de hidrología, sea urbana, hidrología superficial, nos da una idea más clara de lo que está ocurriendo. Pero hay que saberlo leer, no nada más dibujarlo. Por ejemplo, tenemos acá el hidrograma, la curva, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar aquí? Para empezar, tenemos el escurrimiento base. Este escurrimiento base es el que va subterráneo en los mantos acuíferos y que de alguna manera ocurre haya o no haya lluvia. Es decir, siempre hay flujo subterráneo. ¿Qué sucede cuando hay lluvia? Pues se recargan los acuíferos y aumenta el caudal, ¿no? Y aumenta inmediatamente, no. Caudal base es un flujo, es un escurrimiento bastante más lento. ¿Por qué? Porque obviamente no fluye libre, ¿no? Tiene que ir infiltrándose en los diferentes estratos hasta llegar a los mantos acuíferos, ¿no? Entonces lleva una velocidad bastante más baja. Sin embargo, siempre está ocurriendo y cuando hay precipitación, la misma precipitación recarga a estos mantos. Entonces, en el hidrograma, en la curva, tendríamos que esta base de acá hacia abajo es el escurrimiento base. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Tenemos el escurrimiento subsuperficial acá y tenemos el escurrimiento superficial. Básicamente la suma de estos dos es el escurrimiento directo. Entonces básicamente el escurrimiento directo es este de acá. Es básicamente la suma de estos dos. Entonces, ya que sabemos estos escurrimientos, podemos obtener los tiempos. El tiempo base es desde que empieza a haber escurrimiento directo hasta que termina el escurrimiento superficial. Es decir, empieza el escurrimiento superficial en esta parte de acá, aquí termina, ese sería el tiempo base. ¿Qué otro tiempo existe? El tiempo de concentración. Desde que empezamos a ver que hay escurrimiento en la superficie, no desde que inicia, sino desde que empezamos a ver que ya hay flujo superficial hasta que deja de haberlo, es el tiempo de concentración. En otras palabras, y otros autores lo definen como que es el tiempo en que una partícula de agua o el agua recorre desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la cuenca. Es decir, ese tiempo es lo que tarda en recorrer el agua desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la cuenca, es el tiempo de concentración. Entonces, este tiempo de concentración es algo que vamos a estar utilizando muy a menudo. Entonces, es importante que quede bastante claro. Tenemos acá la precipitación. Si ven, aquí está marcado en verde la precipitación neta. La precipitación neta es aquella precipitación que nos va a generar escurrimiento. Esta, digámoslo así, es la que se va a infiltrar, la que se va a evaporar, la que va a recargar al caudal de los acuíferos. Pero esta es la que nos va a generar escurrimiento. Entonces, por eso se le llama precipitación neta. Tenemos el tiempo pico, que es desde que ocurre la precipitación neta hasta que ocurre el caudal o el escurrimiento pico, el mayor, ¿ok? Esto es el tiempo pico. Y el tiempo de retraso es desde que se produce el valor máximo de precipitación hasta que ocurre el caudal pico. ¿Para qué nos pueden servir? El tiempo de concentración nos puede servir para ver qué tiempo va a llegar o va a dejar de escurrir el agua, en qué tiempo vamos a dejar de tener escurrimiento superficial. Hablemos de una ciudad, hablemos de una calle, de una avenida, etc. El tiempo pico, bueno, desde el tiempo que vamos a tener para reacción, igual que el tiempo de retraso, ¿no? Para reaccionar en cuanto a alertas tempranas. Entonces, esos son ejemplos de posibles usos que les podamos dar. Obviamente hay muchos más, pero para eso sirven y para eso sirve el hidrograma junto con el dietograma. Obviamente, toda esta información la vamos a obtener siempre que tengamos datos de caudales y que sean confiables, ¿no? De lo contrario, pues no podremos hacer ninguna de estas gráficas. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, una vez que ya está quedando claro cómo es el escurrimiento, cómo se puede representar, digamos, en dos dimensiones, a qué se refiere cuando nos presenta una gráfica como esta, el litograma, qué información podemos obtener, pues es importante ver algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo de escurrimientos urbanos, que básicamente es lo que por la situación en la que vivimos ahora, que cada vez hay más ciudades, más urbanizaciones, pues es más común protegerse ante inundaciones y es más común tener suelos impermeables. Entonces, para tener un ejemplo, una idea de cómo son estos caudales, traigo unos videos que nos van a servir de reforzamiento de ver cómo se ve un caudal de manera real. Entonces, esto fue en el año 2016, fue un año con muchos episodios de precipitación bastante interesantes en todo México, básicamente, pero algunos más en algunas ciudades como las que traigo acá. Esto fue en Jalapa en agosto de 2016. Vean cómo influye el tipo de suelo, la pendiente, la precipitación.
estar en las cataratas. Pues ven, una vez que sabemos qué información podemos obtener con los hidrogramas y con los histogramas, podemos hacernos varias preguntas, ¿no? De manera ya no solo ver el video como una cuestión más de, como un anecdotario, ¿no? De que mira, se están inundando, sino que ya podemos hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el tiempo de retraso? ¿Cuál fue el tiempo de concentración? ¿Cuál fue el caudal pico? ¿Cuánto duró la precipitación? ¿No? La idea de ver estos videos es precisamente eso, ¿no? De ir generando ese tipo de preguntas en cada uno de ustedes y que de alguna manera vayan preguntándose. Tengo otros ejemplos más. Vean, esto es en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Vean lo que provocó una lluvia igual en el mismo año, y en Jalapa fue en agosto, esto fue en septiembre en el mismo año. Vean el socavón que se generó en esta calle. Explotando cristales, técnicamente, prácticamente se está derribando. Vea usted las imágenes que estamos compartiendo completamente. Se ha cuarteado la calle, ahí donde usted ve, donde dice emoción. Y bueno, pasó lo que habíamos anunciado, se empieza a desmoronar esta vivienda. Lamentable lo que ha sucedido en esta parte de la ciudad, y es que en verdad la lluvia que se suscitó hace algunos minutos fue en verdad demasiado fuerte. Precipitaciones incluso de 80 milímetros por un tiempo aproximado de 50 minutos. A ver, Tomás, hay que comentarle a la gente que nos confirman que, mira, estamos viendo la destrucción completa de esta casa. Me gustaría que dieras la ubicación exacta. Bien, pasó lo que decíamos. Acaba de ser usted testigo en vivo de cómo se desplomó esta vivienda aquí en Tuxtla Gutiérrez en el momento en que ya no soportaron más. Hay un fuerte olor en este momento, se teme que el tanque de gas pudiera generar alguna afectación. Nos vamos a alejar unos cuantos metros por prudencia. Vean, es una cuestión bastante complicada lo que se vivió en ese momento ahí. Todo fue a raíz de una precipitación que generó un deslave. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchas causas, ¿no? Una, la intensidad misma de la precipitación, otra, el volumen que se generó, el tipo de suelo, el tipo de cimentación que había, el grado de compactación, bueno, varias variables, ¿no? Pero vean lo que puede generarse con una precipitación lo suficientemente intensa. Vamos a ver otro ejemplo. Vean, esto fue en el mismo año, fue originado igual por la misma tormenta tropical, Air. En ese momento se llamó así, y vean los estragos que hubieron. Y esto es, lo pongo porque las que hemos visto hasta ahora eran ejemplos de cuencas urbanizadas. Es una cuenca natural, donde pues hay más saturación del suelo, hay infiltración, hay vegetación, como pueden ver, y vean la cantidad de escurrimiento que hubo a pesar de todo eso, ¿no? Es decir, no por ser una cuenca natural es garantía que no te vas a inundar, definitivamente no. Y aquí un ejemplo de ello. ¿Se va a la escuela?
Muy bien, vean, esto fue un año muy particular donde hubo muchas inundaciones, precipitaciones bastante severas en las que la gente que nos gusta estudiar esta parte de la hidrología, pues nos sirven como episodios de referencia para futuras investigaciones, ¿no? Son episodios que sin duda van a servir para hacer estudios a futuro tomándolos como referencia, entre otros, ¿no? No son los únicos, hay varios a lo largo de los datos históricos, pero la ventaja de estos es que están documentados, no solo en cuanto a la cantidad de precipitación que hubo, sino que a información gráfica, videos, fotos, etcétera. Y tenemos un video más, fue el mismo año, nada más que fue en Puebla. Esta es para que vean y dimensionen. Cuando hablamos de que va a llover y dicen, no, pues va a llover 30 milímetros, 20 milímetros, 50, pero siempre pensamos, bueno, o al menos yo lo pensaba cuando llevé estas clases, cuando estudiaba la carrera, decía, bueno, ¿y cuánto es? O sea, ¿qué me representan 20 milímetros? ¿Qué me está diciendo? O sea, no entendía. Entonces, lo empieza uno a entender hasta que tiene referencias visuales, sobre todo, en mi caso, ¿no? Entonces, esto es algo que conocemos nosotros, es nuestro contexto, es Puebla, y fue una lluvia de 70 milímetros. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de cuántos son 70 milímetros y entender por qué es bastante bajo el contexto que tenemos nosotros en Puebla, ¿no? Una ciudad donde tenemos un drenaje unificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un drenaje donde tenemos drenaje sanitario y drenaje pluvial en una sola tubería, cuando es evidente que funcionan mejor separados, es decir, tener un drenaje sanitario exclusivo para descargas sanitarias y un drenaje exclusivo para agua pluvial. ¿Para qué? Para evitar precisamente la saturación de las tuberías, ¿no? Al ocurrir esta saturación, el agua ya no se infiltra, bueno, no es que se infiltre, ya no se va por la red hidráulica municipal, sino que todo queda en la superficie y lo que llega a entrar satura las tuberías y hace que se boten las tapas de los registros y haya otro tipo de condiciones generadas por una mala calidad de la red. Además que es una ciudad donde, como cualquier otra, donde hay un área importante impermeable, además de circulación de vehículos, poca vegetación. Entonces hace que una lluvia de 70 milímetros en un entorno urbano sea bastante considerable y, por decirlo así, peligrosa, en el sentido de que genera inundaciones, puede provocar accidentes viales e inundaciones. Si hablamos de esto en un entorno natural, probablemente podamos tener afectaciones, pero mucho menos, ¿no? O incluso en un entorno urbano, si nosotros tenemos unas condiciones que permitan el retraso de la precipitación al suelo, ¿y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues también plantando más árboles para que las copas sirvan como un elemento de retención de la precipitación antes de llegar al suelo y convertirse en escurrimiento. Pero bueno, esa es una cuestión que iremos hablando, pero que me gustaría dejar planteado el tema para que ustedes vayan pensándolo, ¿no? Entonces vamos a ver el video. Igual mismo año, pero esta es una tormenta medida de 70 milímetros en la ciudad de Puebla. ¿Ven? Una lluvia de 70 milímetros, todo lo que provocó. Hagan cálculos, 70 milímetros en un metro cuadrado, ¿cuántos litros son? Entonces se van a dar cuenta que realmente, si lo pensamos así en otro tipo de entorno, pues no tendría por qué ser un problema tan grave como el que se suscitó. Claro, no estoy diciendo que es una lluvia trivial, pero es manejable, quiero decir. O sea, me refiero a que si tuviéramos la infraestructura necesaria, podría ser bastante
manejable. Todavía está dentro de los límites. En la universidad, en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, tenemos una estación meteorológica y en otras ocasiones hemos monitoreado que empiezan a ocurrir este tipo de inundaciones a partir de los 40 milímetros en la ciudad de Puebla. 40 milímetros empieza ya a inundarse, a paralizarse la ciudad por las inundaciones. Entonces imagínense la capacidad de reacción que tenemos y para la capacidad hidráulica que tenemos para manejar este tipo de precipitaciones es básicamente muy baja, ¿no? 40 milímetros pues es también, no estoy despreciándola de ninguna manera, sin embargo tendríamos que tener una capacidad mayor. Hay situaciones donde en otras ciudades en mismo México se tienen precipitaciones de 100, 120 milímetros. Imagínense qué pasaría en una ciudad como Puebla con este tipo de precipitaciones. Entonces, vuelvo a repetir, dejo ahí el tema para que lo analicen y en un futuro vamos a estar trabajando sobre estas cuestiones. Y por último, tengo la guinda en el pastel y en este tipo de precipitaciones han ocurrido algunos eventos que se han vuelto virales, ¿no? Y este me llamó mucho la atención y lo pongo ya a manera de cierre de la clase de hoy. ¡Vean a Romeo! ¡Miren a Romeo! ¡Ya se asustó! Y ahorita se cae y la moja de todas formas. La tira. No se cae y la tira en el... ¡Ah, no! ¡Se va a ir a la coladera! No. Chequen esto, se va a ir a la coladera de Cefe, que no ha querido. Ay, no, cállate. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Está bien peligroso, no manches. Se fue y tomó agua del Mar de los Reyes. Ya que le queda hacer más que reírse. ¡Sonríe a la cámara! Bueno, tiene un poquito gandalla los narradores, ¿no? Porque bien pudieron avisarle y esperaron a que se callara. Pero bueno, espero haya quedado claro el concepto de escurrimiento, el concepto de hidrograma, de yetograma, las partes que lo componen y que haya quedado también claro las magnitudes de los escurrimientos y las magnitudes de las precipitaciones. Entonces continuaremos hablando de esto, vamos a empezar a ver fórmulas de cómo calcularlo en función de una precipitación, cómo ligar matemáticamente la precipitación con el escurrimiento, al área, al tipo de suelo. Entonces por hoy la dejamos hasta ahí, cualquier duda o comentario escríbanme por favor. Saludos.